Una hermosa joven de 17 años, admirada por muchos, descubrió de repente una verdad impactante. Durante 17 años había vivido como hija, pero genéticamente su cuerpo pertenecía al sexo masculino. Esta revelación destrozó sus sueños de amor y de futuro, y al mismo tiempo expuso una rara condición médica que dejó al público atónito. Detrás de su apariencia perfectamente femenina, se escondía una verdad que nadie podría haber imaginado. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que convirtió a una joven común en el centro de una de las historias médicas y sociales más controvertidas? Lin Lin, una joven de 17 años de la provincia de Fujian, China, siempre fue admirada por su belleza. Con facciones delicadas, piel clara y una figura esbelta, llamaba fácilmente la atención donde quiera que iba. Para vecinos y compañeros de clase, Lin Lin era la imagen de una joven brillante en la flor de la vida, pero detrás de su impecable apariencia se escondía una verdad que pesaba profundamente en el corazón de su madre. Desde el inicio de la pubertad, cuando sus compañeras comenzaron sus ciclos menstruales, Lin Lin no mostró señales de lo mismo. Al principio, su madre se tranquilizó pensando que quizás solo se estaba desarrollando tarde o que el estrés de los estudios había retrasado el proceso. Incluso leyó casos similares en foros de salud y se convenció de que no era algo grave. Sin embargo, con el paso de los años, la anormalidad persistió. Lin Lin creció más alta y mantuvo su apariencia femenina, pero la menstruación nunca llegó. Las diferencias se hicieron demasiado evidentes para que su madre pudiera ignorarlas. Ya no podía consolarse con simples excusas. Un temor profundo comenzó a enraizarse, que algo serio estuviera ocurriendo dentro del cuerpo de su hija. Algo invisible a simple vista. Tras muchas noches de insomnio, finalmente tomó una decisión crucial: llevar a Lin Lin a un hospital importante de la ciudad para un examen completo. Para ella, no era un chequeo rutinario, sino un paso necesario para descubrir la verdad detrás de la extraña condición de su hija. Aunque tenía miedo, guardaba una esperanza frágil de que el resultado fuese sencillo y fácil de resolver. Sin embargo, no podía apartar la posibilidad de que fuese el inicio de un camino mucho más difícil para toda la familia. En el hospital, eligió cuidadosamente a un ginecólogo de gran reputación, conocido en la región por su habilidad y experiencia. Tras escuchar su historia, el doctor explicó que el primer paso era un ultrasonido del útero y la pelvis de Lin Lin. Solo así podría determinar la verdadera causa. La madre aceptó de inmediato, sin querer perder un momento más. Con el corazón pesado como una piedra, guió a su hija hacia la sala de ecografías. Mientras tanto, Lin Lin se recostó en la camilla escuchando el zumbido de la máquina, con los ojos llenos de tensión y confusión. El tiempo parecía arrastrarse. Cada movimiento del transductor aumentaba su temor. Cuando terminó el ultrasonido, el técnico dijo poco, solo pidió que esperaran los resultados impresos. Finalmente, el informe fue entregado a la madre. Los términos médicos desconocidos y las imágenes solo profundizaron su inquietud. Aferrando el papel con fuerza, madre e hija regresaron al consultorio del especialista. Al entrar, el aire se sintió pesado. Lin Lin y su madre se sentaron, aún sujetando el informe, con la mente llena de ansiedad. Cada segundo que pasaba hacía latir sus corazones más rápido, aguardando las palabras del médico. Dentro de la sala blanca y austera, sus preocupaciones se multiplicaban. Ambas sabían que en pocos momentos se revelaría una verdad capaz de cambiar la vida de Lin Lin para siempre. El especialista examinó el ultrasonido con atención. Sus ojos recorrieron cada línea de texto, cada imagen en blanco y negro. Lo miró una y otra vez con expresión cada vez más seria. Su ceño se frunció profundamente, como si enfrentara una anomalía difícil de explicar. El silencio pesaba tanto que madre e hija podían sentirlo presionando sobre ellas. Finalmente, el doctor dejó el informe y dio su conclusión. En toda la región pélvica de Lin Lin no había señales de útero, ovarios ni trompas de falopio, órganos esenciales en el sistema reproductivo femenino. En su lugar, las imágenes revelaban una estructura inusual, situada justo debajo y detrás de la vejiga, una pequeña próstata, un órgano típico de los varones. Este hallazgo llevó de inmediato al doctor a considerar una rara condición médica conocida como pseudohermafroditismo masculino, un trastorno congénito en el que un individuo porta código genético masculino pero luce externamente femenino, lo que lleva a una identificación de género errónea desde el nacimiento.
No obstante, para confirmar el diagnóstico, el ultrasonido no era suficiente. El médico explicó que Lin debía someterse a un análisis genético, un examen cromosómico que permitiría determinar con certeza su sexo biológico. Sus palabras atravesaron la atmósfera cargada como una cuchilla. Lin y su madre quedaron inmóviles, sin comprender del todo el significado, pero sintiendo que la verdad que estaba por revelarse sería dolorosa de aceptar. Para el doctor, era un caso raro y complejo. Para Lin podía convertirse en un punto de inflexión que transformaría su manera de entenderse a sí misma tras 17 años de vida. Días después, cuando llegaron los resultados, la atmósfera en el hospital parecía más densa que nunca. En las temblorosas manos de su madre había una pequeña hoja de papel que contenía una verdad inimaginable. Los cromosomas de Lin fueron identificados como 46EC, el código genético de un varón. Esto significaba que biológicamente, desde el mismo momento de su desarrollo en el vientre, Lin había sido formada como varón. La revelación cayó como un choque helado. Durante 17 años, Lin había vivido como mujer, con apariencia femenina, voz clara, figura esbelta y admirada por su belleza. Sin embargo, en un instante, toda su identidad se vino abajo. El resultado también explicaba las anomalías pasadas, la ausencia de menstruación, la falta de útero y ovarios. En su lugar, su cuerpo llevaba rasgos masculinos, poco desarrollados y ocultos bajo su apariencia femenina. Este era el cuadro clásico de pseudohermafroditismo masculino, un trastorno raro con consecuencias que cambian la vida de quienes lo padecen. Para la madre de Lin, los resultados fueron como una sentencia psicológica devastadora. Se vio abrumada por el dolor y la confusión, sin saber cómo explicarlo a su hija ni cómo enfrentarlo frente al mundo. Para Lin, en ese momento, su infancia, su juventud y la imagen en la que había confiado durante 17 años parecían derrumbarse. Lo que quedó fue un vacío donde la verdad y la emoción chocaban violentamente. Según expertos médicos, la condición de Lin forma parte de un grupo raro de trastornos del desarrollo sexual que afectan aproximadamente a 1 de cada 10.000 recién nacidos. Aunque poco frecuentes, estos casos requieren gran atención médica debido a su profundo impacto físico y psicológico. En la mayoría de los casos reportados, los bebés parecen ser niñas al nacer, rasgos suaves, órganos externos femeninos, lo suficientemente convincentes para padres y médicos. Son criadas y socializadas como niñas, pero en su interior su genética cuenta otra historia, el patrón cromosómico XX de los varones. Esta contradicción suele descubrirse en la pubertad, cuando la menstruación nunca llega, o en chequeos por problemas reproductivos. La causa radica en un desarrollo anormal durante la etapa fetal. En lugar de formarse un sistema reproductivo masculino completo, el proceso se interrumpe o altera. Algunos individuos parecen mujeres, pero internamente poseen rasgos masculinos como una pequeña próstata o testículos no descendidos. En otros casos, pacientes con apariencia masculina carecen de características sexuales secundarias normales, lo que complica aún más definir su identidad biológica. Esto no solo complica el diagnóstico y el tratamiento, sino que además coloca a pacientes y familias bajo una intensa presión psicológica y social. La historia de Lin es un ejemplo impactante de la brecha entre lo que el ojo percibe y la verdad genética oculta dentro del cuerpo humano. Los síntomas del pseudohermafroditismo masculino son tan variados y complejos que engañan incluso a médicos y familias en un principio. Algunos recién nacidos presentan anatomía ambigua, con rasgos tanto masculinos como femeninos. Casos típicos incluyen genitales masculinos subdesarrollados, órganos muy pequeños o incompletos, escroto ausente o poco definido, combinados con la presencia de una abertura vaginal o estructura similar, lo que lleva a asumir que es una niña. En otros casos, los pacientes crecen como hombres altos, de hombros anchos y voces graves, pero carecen de órganos reproductivos esenciales como testículos, conductos seminales o glándulas funcionales. Esto provoca infertilidad a muy temprana edad. En formas más severas, algunos presentan próstata o testículos no descendidos en el abdomen, sin funcionamiento adecuado. Estas condiciones aumentan el riesgo de desórdenes hormonales y a largo plazo, incluso tumores. La condición no se detiene en lo físico, también pesa enormemente en la mente. Muchos pacientes atraviesan crisis de identidad sin saber si reconocerse como hombres o mujeres.
En la sociedad, estas diferencias pueden convertirlos en blanco de curiosidad, rechazo o estigma. Las presiones invisibles empujan a muchos hacia la soledad, la vergüenza y problemas psicológicos como ansiedad o depresión. Algunos requieren años de terapia psicológica, además del tratamiento médico para recuperar el equilibrio en la vida. Por esta razón, los expertos enfatizan que el pseudohermafroditismo masculino no es simplemente un trastorno genético, es una carga que afecta la salud física, emocional y social al mismo tiempo. Para Lin Lin, los resultados genéticos fueron como un rayo, destrozando todo lo que había creído sobre sí misma. Durante 17 años había vivido como una joven común, usando vestidos bonitos, aplicando un maquillaje ligero, sintiendo la emoción de los primeros enamoramientos y soñando con tener algún día una familia cálida y feliz. Pero la dura verdad revelada por la medicina hizo que esos sueños se volvieran de repente frágiles. Desde el momento de su desarrollo en el vientre, el cuerpo de Lin Lin había sido biológicamente masculino. Solo debido a anomalías en el desarrollo creció con apariencia femenina. Sintió como si parte de su identidad le hubiera sido arrebatada. No solo perdió la confianza en su propio sentido de género, sino que también enfrentó un vacío abrumador. ¿Quién era realmente? ¿Cómo viviría en el futuro? ¿Podía aún tener esperanza en el amor y la felicidad? Estas preguntas la atormentaban, sumiendo su joven alma en una profunda crisis. Su caso pone en evidencia el doloroso conflicto que enfrentan muchos pacientes con este trastorno, un choque constante entre tres elementos: apariencia externa, identidad interior y realidad genética. Mientras el mundo exterior y el corazón pueden afirmar una verdad, la ciencia puede revelar exactamente lo contrario. Ese choque crea heridas psicológicas que no se curan fácilmente, haciendo que el camino hacia la aceptación social sea aún más difícil. La historia de Lin Lin no es solo una tragedia personal, también es un recordatorio de una realidad oculta. Hay personas obligadas a vivir en cuerpos que no se alinean con quienes sienten que son, deben encontrar formas de aceptarse mientras enfrentan el duro juicio de la sociedad. Esa es quizás la mayor tragedia de todas, la disonancia entre la verdad biológica y el deseo de vivir con autenticidad. Según los especialistas, no existe un tratamiento único para el pseudohermafroditismo masculino. El enfoque médico debe ser personalizado, basado en la estructura corporal, la seguridad de la salud y la identidad de género que el paciente desee mantener. Para quienes tienen una apariencia femenina, la medicina suele recomendar cirugía reconstructiva para armonizar el cuerpo con esa identidad. Esto puede incluir la eliminación de rasgos masculinos restantes, la reconstrucción de la anatomía femenina y el ajuste de la figura para lograr un mayor equilibrio. Junto a la cirugía, a los pacientes también se les puede prescribir terapia de estrógenos para ayudar a mantener rasgos femeninos como el desarrollo de senos, la textura de la piel, la voz y la forma corporal en general. Por otro lado, para quienes tienen un cuerpo con tendencia masculina, el tratamiento se enfoca en la suplementación con testosterona para fomentar el desarrollo de características masculinas, músculos más fuertes, una voz más grave y el crecimiento de vello facial y corporal. En muchos casos, también se requiere cirugía correctiva. Ejemplos incluyen el remodelado de la anatomía externa, la reubicación de testículos no descendidos o el uso de implantes para restaurar el equilibrio corporal. Sin embargo, sin importar la dirección que se elija, el proceso es complejo, a menudo toma años y requiere una estrecha coordinación entre múltiples especialidades: endocrinología, cirugía reconstructiva, urología y, fundamentalmente, psicología. Porque el desafío no está solo en la medicina y la cirugía, también está en ayudar al paciente a enfrentar cambios trascendentales en la imagen corporal, la identidad y la forma en que la sociedad los percibe. Por eso los médicos enfatizan que el apoyo psicológico es esencial. Los pacientes deben recibir orientación, asesoramiento y preparación mental antes del tratamiento, para que puedan tomar decisiones informadas y avanzar con fortaleza. Al final, el objetivo de la medicina no es solo remodelar el cuerpo, sino también ayudar a los pacientes a encontrar un equilibrio entre cuerpo, mente y sociedad para que puedan vivir una vida plena y significativa. Lo que resulta aún más notable es que el pseudohermafroditismo masculino no siempre es una anomalía aleatoria. A menudo conlleva un componente genético. Esto significa que si alguien en la familia tiene la condición, las generaciones futuras enfrentan un riesgo mayor al normal. Por esta razón, los especialistas recomiendan enfáticamente la asesoría genética para las familias, junto con pruebas de detección temprana siempre que sea posible.
En muchos países con sistemas médicos avanzados, las pruebas genéticas prenatales se han convertido en una parte crucial del cuidado durante el embarazo. Al analizar muestras de líquido amniótico o sangre fetal, los médicos pueden examinar los cromosomas para detectar posibles anomalías desde una etapa temprana. Si existe riesgo de pseudohermafroditismo masculino, las familias reciben orientación sobre posibles intervenciones y planes de tratamiento una vez que nazca el niño. Y las pruebas no se detienen durante el embarazo. Algunos países también implementan pruebas genéticas a recién nacidos inmediatamente después del parto. Estas pruebas ayudan a identificar trastornos tempranamente, lo que permite tratamientos hormonales oportunos, un monitoreo cercano del desarrollo e incluso la planificación quirúrgica si es necesario. Detectar y manejar la condición desde los primeros días de vida puede reducir significativamente las cargas futuras tanto para el paciente como para la familia. En resumen, la asesoría genética y la detección temprana no son solo herramientas médicas, son una forma de protección para la salud pública que prepara a las familias y da a los pacientes la oportunidad de vivir vidas plenas y comunes, en lugar de ser atormentados por diagnósticos tardíos. Aunque es poco común, el pseudohermafroditismo masculino representa un ejemplo vívido de la complejidad impredecible de la genética. Demuestra que la identidad humana no se define simplemente por la apariencia, sino que está moldeada por una delicada interacción entre cromosomas, hormonas y desarrollo fetal. Este desequilibrio presenta un desafío médico moderno, como garantizar la salud física y al mismo tiempo respetar la identidad y el bienestar emocional del paciente. Pero las dificultades no terminan en la medicina. Casos como el de Lin conllevan importantes implicaciones sociales. Los pacientes a menudo enfrentan prejuicios y estigmas profundamente arraigados. Para muchos, la sociedad aún ve el género en categorías rígidas, hombre o mujer, dejando vulnerables al malentendido y la exclusión a quienes no encajan claramente en ninguno de los dos lados. Como resultado, muchos pacientes viven con vergüenza, aislándose de los demás para escapar del juicio y los chismes crueles. También surgen preguntas legales. Para alguien genéticamente masculino pero registrado como mujer al nacer, ¿puede casarse legalmente? ¿Tiene derecho a cambiar su identidad de género en los documentos oficiales? Temas como el matrimonio, la reproducción, el seguro y los documentos de identificación se convierten en obstáculos complejos. Para la propia Lin, el camino que tiene por delante está lleno de desafíos. Debe aprender a aceptar la verdad sobre su cuerpo y tomar una decisión crítica para su futuro, continuar la vida como mujer o comenzar el difícil viaje de transformarse en hombre. Cada camino conlleva grandes luchas médicas, psicológicas y legales. Sin embargo, la historia de Lin va más allá de una sola persona. Nos recuerda que el mundo no se limita a definiciones rígidas de hombre y mujer. Hay quienes quedan fuera de esas líneas y merecen comprensión, compasión y apoyo, no juicio ni exclusión. ¿Qué opinas de la historia de Lin? Comparte tus pensamientos en los comentarios, nos encantaría leerte. Gracias por ver hasta el final. No olvides suscribirte para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.